Argentina, 1976. Una sombra cayó sobre la nación. Un golpe militar había tomado el poder, sumergiendo al país en una dictadura brutal. El miedo se convirtió en el aire que respirábamos. El silencio era nuestra única protección. El gobierno, una junta, gobernaba con mano de hierro. Silenciaron a toda oposición. Cualquiera que se atreviera a cuestionarlos desaparecía. La gente vivía aterrorizada. Un susurro de disidencia podía llevar al encarcelamiento. O peor, era una época de oscuridad y desesperación. Lo llamamos el proceso, un eufemismo escalofriante para un régimen basado en el miedo y la violencia. Incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza encuentra un camino. En La Plata, un grupo de estudiantes de secundaria se atrevió a soñar con un futuro mejor. Eran idealistas, creían en el poder de sus voces, querían una sociedad más justa, una donde sus voces pudieran ser escuchadas. Organizaron protestas, exigiendo tarifas de autobús más bajas para los estudiantes, una simple solicitud, un derecho básico. Pero a los ojos de la dictadura, era un acto de rebeldía. Su valentía inspiró a otros. Nos mostraron que incluso frente a la tiranía, la resistencia era posible. La noche del 16 de septiembre de 1976 quedará grabada para siempre en la memoria de Argentina. Fue la noche en que la dictadura contraatacó. Grupos de hombres armados, agentes del régimen, recorrían las calles. Estaban cazando. Sus objetivos, los estudiantes, uno por uno, fueron sacados de sus hogares. Algunos tenían tan solo 14 años. Francisco López, María Claudia Falcone, Pablo Díaz y muchos otros. Sus nombres grabados en nuestros corazones. Sus futuros robados. Sus captores subestimaron su espíritu. Incluso frente a una crueldad inimaginable, los estudiantes se aferraron a sus ideales. Cantaban canciones de libertad en sus celdas. Se negaron a ser silenciados. Uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, relató más tarde los horrores que soportó. Palizas, torturas, hambre. Pero también habló de la fuerza inquebrantable de sus compañeros de prisión. Su resistencia frente al mal fue un testimonio del espíritu humano. Los meses se convirtieron en años. El silencio del régimen era ensordecedor. Las familias de los desaparecidos quedaron en agonía, aferrándose a la esperanza. Algunos fueron afortunados. Fueron liberados, con las cicatrices de su terrible experiencia. Pero para muchos, solo hubo silencio. Los desaparecidos, un término escalofriante que se convirtió en sinónimo de la brutalidad de la Junta. Miles desaparecieron durante esos años oscuros. Sus destinos desconocidos, sus cuerpos nunca encontrados. En 1986, una película se atrevió a romper el silencio. La Noche de los Lápices contó la historia de los estudiantes secuestrados. Fue un puñetazo en el estómago, un duro recordatorio de las atrocidades de la dictadura. La película reavivó la conversación nacional sobre los desaparecidos. Nos obligó a confrontar la dolorosa verdad de nuestro pasado. Mostró al mundo el coraje de esos estudiantes y la brutalidad del régimen que buscaba silenciarlos. El legado de la Noche de los Lápices se extiende mucho más allá de esa noche trágica. Se erige como un símbolo de resistencia contra la opresión. Nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la lucha por la libertad debe continuar. Los estudiantes de La Plata se convirtieron en un símbolo. Representan a los miles que fueron silenciados por la dictadura. Su historia es un testimonio del espíritu indomable de aquellos que se atreven a luchar por un mundo mejor. Los estudiantes de La Plata lucharon por una educación accesible. Creían que todos, independientemente de su origen, merecían acceso a una educación de calidad. Su lucha está lejos de terminar. Hoy, honramos su memoria continuando su lucha. Debemos asegurarnos de que la educación sea un derecho, no un privilegio. No debemos olvidar nunca los sacrificios que hicieron. Debemos seguir luchando por una sociedad justa y equitativa.
Las heridas del pasado son profundas. Las cicatrices de la dictadura aún son visibles en la Argentina de hoy. Pero también lo es el espíritu de resistencia. Nunca olvidaremos a los desaparecidos. Mantendremos viva su memoria. Su lucha no fue en vano. Nos dejaron un legado de valentía, un recordatorio de que incluso frente a una crueldad inimaginable, el espíritu humano puede prevalecer. Les debemos continuar la lucha por la justicia, por la verdad y por un futuro